Profe René, buenas noches. Vamos a dar espaciecito a que se conecten los otros profes, ¿vale?
Buenas noches, profe René. Profe René, ¿no te aparece audio? No sé si me escuchas y escribes por el chat, porfa. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vamos a dar unos 2 minuticos mientras se conectan, a ver si se conecta alguien más. A las 6:05 arrancamos, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Victorias contra Paraguay, Chile y 4 empates. Uruguay, Argentina, Ecuador y ahora la selección de Brasil. Y lo que puede valer este empate para Buenas Venezuela. noches, profe Carlos, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Muy bien, sí, señor. Tercera Brasil con 17 Profe unidades. Doris, profe Juan, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, me alegra. Vamos a dar un minutico más a ver si alguien más se conecta y arrancamos con la asesoría, ¿vale? Ok, ok.
Listo, profes, vamos a dar inicio a la asesoría. Entonces, ¿quiénes de pronto no estuvieron en la asesoría, en la sesión del viernes? Carlos Hincapié no pudo ingresar por problema con el internet. Listo, listo, profe Carlos. Profe Juan, profe René, todavía no te aparece el micrófono. ¿Qué te recomiendo? Que te desconectes y te vuelvas a conectar para ver si te aparece el micrófono, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio de arrancar nuevamente con la sesión. Entonces, voy a hacer la presentación de la agenda que tuvimos el día viernes. Y el primer ejercicio fue hacer la presentación de la coordinadora académica y la presentación mía como tutora para que ustedes me conozcan un poquito como la experiencia eh, y un poquito del conocimiento pues que tengo. La segunda actividad fue todo lo que tenía que ver con la normatividad en Colombia en cuanto a las TIC. Eh, Hablamos sobre la pedagogía mediada por las TIC y se hizo una actividad colaborativa, que en este caso yo ahorita vuelvo a reenviar el formato para que si alguno no lo ha hecho, pues pueda hacer el ejercicio. Entonces, aquí está en pantalla nuestra coordinadora, la magíster Adriana María Vélez Jones. Es magíster en desarrollo humano y gestión de conocimiento, en estrategias, es especialista en informática educativa, ingeniera de sistemas y ha sido capacitador. Experiencia, un montón, más de 20 años en todo el tema de coordinación de proyectos para formación a docentes, ha sido docente de aula, ha sido docente universitaria de pregrado y posgrado, es diseñadora, formuladora y ejecutadora de proyectos de todo tipo, sociales, educativos, ha trabajado con comunidades también, con comunidades afrocolombianas, y ahí están sus datos. Me presento para los profes que no estuvieron. Nuevamente, mi nombre es Bonnie Stephanie Gómez. Soy especialista en gerencia de proyectos, ingeniero informático, tecnóloga en contabilidad. De experiencia, he trabajado, llevo más de 15 años trabajando entre el sector educativo y los proyectos. He sido docente de aula de tecnología informática, he sido formadora de otros docentes, he trabajado en proyectos con alcaldías, con las universidades y actualmente también soy asesora de consejos comunitarios y resguardos indígenas y hago con ellos todo el diseño y formulación de proyectos. Listo, profesor. Entonces, un momentico como para que nos conozcamos así súper rápido, aprovechando pues que este es como un espacio donde nos podemos encontrar los que no ingresaron. Entonces, les doy el minutico para que cada uno diga su nombre, la institución educativa y como que de qué dispositivo se conecta. Profe Juan, puede arrancar usted. Profe Carlos está hablando y no se le entiende bien. Ya, Ahí ya lo escuchamos.
Soy Carlos Arturo Incapié Mosquera de la institución educativa Juan Evangelista Berrío del municipio de Chigorodó. Me estoy conectando el celular Xiaomi 13 y la pasada sesión no pude estar porque tuve muchos problemas con el internet, pero aquí estoy enterándome de todo, aunque ya había leído la sesión a través Del video. de- Ah, del bueno, video listo, que nos enviaron. listo, profe. Gracias. Gracias. Ok. Profe René, intente activar el micrófono que a ella le aparece que sí tiene. Profe René, si puede, escriba ahí en el chat. Profe Doris, vamos con usted mientras de pronto el profe René puede abrir el micrófono. Buenas noches, mi nombre es Doris Valencia Peña, trabajo en la institución educativa rural Nelupegui. Me estoy conectando desde mi celular. En la Gracias, clase pasada estuve. gracias, profe. Profe Juan, Dale. bueno, mientras el profe Juan y el profe René pueden abrir micrófono, vamos adelantando porque solo tenemos una horita. Entonces, el objetivo de la sesión 1 fue el reconocimiento de la normatividad vigente, ¿cierto? Eh, y comprender aquellos conceptos básicos de lo que es la pedagogía mediada por las TIC. Entonces, uno de los temas principales de los que hablamos la sesión 1 fue todo lo que tiene que ver con la normatividad TIC en Colombia, que es el COMPES, ¿sí? Entonces, el COMPES es como ese consejo que es el encargado de hacer como la asesoría al gobierno en temas de sacar políticas que permitan que se pueda avanzar en el tema de desarrollo económico, pero también desarrollo social, a partir de, digamos, cómo está orientado el mundo y las cosas que están pasando en él. Entonces, como una de las cosas que está haciendo la vanguardia en todos los procesos económicos, pero también sociales y educativos, es todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, este consejo lo que hizo fue sacar una de esas políticas que es el COMPES. Entonces, el COMPES, ¿qué es lo que nos dice? Listo. Nosotros como Colombia necesitamos tener un desarrollo económico, pero también un desarrollo social. Y ese desarrollo social tiene que estar mediado por esas tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial que en estos momentos está permeando lo que es la educación, pero la salud, todo el tema de economía en cuanto a los bancos, a cómo se hace ya el uso de las transacciones, pero también cómo esa inteligencia artificial está permitiéndole a los médicos hacer trabajos que de pronto manualmente el hombre no pudiese hacer. ¿Listo? Entonces, pensando en todo eso que está pasando en el mundo, pues Colombia no puede ser un país que se pueda quedar a la vanguardia de lo que está pasando porque estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, obedeciendo a esa cuarta revolución industrial, el COMPES 3975 lo que dice es, venga, hablemos de innovación, pero hablemos de inteligencia artificial también, y entonces eso se nos convierte en que tenemos un ecosistema, ¿cierto? Y en ese ecosistema hay muchos actores que están desarrollando actividades, prácticas que tienen que ver con la sociedad, pero que esas prácticas o ese ejercicio que se hace con la sociedad, ya sea que sea con niños, con adultos, con mayores, y que permee todas las instituciones públicas y privadas de un país, pues a lo que los llama es a innovar, ¿cierto?
Y parte de ese proceso de innovación tiene que gestarse en las instituciones educativas. ¿Y por qué? Pues porque son el futuro o son las nuevas generaciones del país. Entonces, si las generaciones antiguas solamente adquieren el conocimiento y se apropian de ello para que logremos tener un desarrollo, pues entonces las nuevas generaciones van a parar el proceso y no van a poder permitir que ese desarrollo, ese futuro del país pueda estar visto desde la economía y desde la sociedad. Entonces, en ese ecosistema que nos encontramos, la capacidad que tienen las personas o las capacidades que tienen las personas de innovar. Y cuando hablamos de innovación, no estamos diciendo que innovación es que yo, uy, esto no existía y lo hice desde cero, no. Con lo que existe, con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, ¿cómo podemos ser creativos y ponerlos en práctica para proponer y generar soluciones diferentes a las problemáticas que ya tenemos actualmente? Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer uso de unos tubos de PVC? No solamente para hacer una conexión de agua normalmente en la casa como se hace, sino que cómo puedo tomar esos tubos de PVC para generar un riego continuo en un sembradío, ¿sí? Y ahí hay innovación, porque tomé un recurso que ya existe y lo puse en función de una nueva solución para una problemática que está allí presente, ¿cierto? Y ahí hice uso de la tecnología, porque muy seguramente tuvo que hacer uso de aplicaciones para medir, porque de pronto no tenía los aparatos correspondientes, o la aplicación hizo el reemplazo de ese aparato. Entonces, allí está permeada esa innovación por diferentes recursos, tanto analógicos como digitales. En ese ecosistema de innovación también nos vamos a encontrar lo que les decía, necesitamos que las nuevas generaciones tengan aprendizaje y que ese aprendizaje realmente sea un aprendizaje que puedan poner en funcionamiento. Entonces ahí están los aprendizajes para el futuro. ¿Y cómo es que yo logro esa transformación digital, cierto? Y es cómo es que realmente hago un uso productivo del computador, pero como hago un uso productivo del celular, pero como hago un uso productivo y consciente de esos elementos digitales que tengo alrededor para poder generar aprendizaje, ¿cierto? Y ahí entonces están iniciativas de formación para los ciudadanos del siglo XXI, y esos ciudadanos del siglo XXI, como ustedes ya saben, hay unas competencias y unas habilidades que nos llaman para el siglo XXI. Y parte de esas competencias son la argumentación, el pensamiento crítico, la innovación, ese uso de la tecnología de forma consciente que, perdón, que permita esa transformación, ¿sí? Y hay una cosa muy importante dentro de ese ecosistema y es cómo las zonas rurales, las zonas alejadas pueden empezar a tener acceso a la tecnología, pero no solamente que tengan acceso, es decir, no solamente que yo pueda tener internet y haga uso del internet para conectarme a una red social solamente, no, que tenga acceso a esa tecnología, es decir, que pueda tener un computador y que ese computador pueda tener internet, pero que ese internet me permita a mí tener una apropiación de ese recurso y hacer transformación con él, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que realmente estoy empezando a aportar dentro de ese ecosistema nacional de innovación educativa hacia un entorno de aprendizaje donde allí intervienen varios actores. Uno de los actores que es como el rector, como el que genera las normas, es el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y este es el que dice, listo, tenemos la tecnología, la información y la comunicación, ¿cómo las ponemos en uso o en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas de básica primaria, de básica secundaria, pero también de pregrado y posgrado, ¿sí? Y allí genera unas líneas o unas estrategias que permiten que se haga el desarrollo de políticas para llegar a esa innovación educativa. Entonces, a ese ecosistema, pues, tenemos un montón de cosas y es que en ese ecosistema nos encontramos un montón de COMPES que son esas normas que nos van a ayudar a decir
Mire, este es el camino que tiene que tener para todo lo que tiene que ver con innovación educativa, transformación digital y inteligencia artificial. Entonces nos encontramos el COMPES 3975, que es política de transformación digital, pero nos encontramos también el COMPES 3988, que es que es lo que dice, bueno, aquí está la tecnología, pero ¿cómo aprendemos con esa tecnología? Y nos encontramos con el COMPES 3995, que es el que nos dice, mire, sí, tenemos la tecnología, pero ustedes saben qué está pasando con la tecnología, ¿cierto? Cuando la tecnología es mal usada, entonces, ¿en qué nos convertimos? Empresa fácil de aquellos que usan la tecnología o el metadata, que es como, el Internet tiene varias capas, ¿no? Entonces, en las capas superiores, lo que normalmente nosotros vemos, y está la información como la que le hacen seguimiento, como la codificada, como la que es permitida para la gente. Pero las capas inferiores del Internet tienen un montón de elementos y un montón de estrategias, de aplicaciones, de páginas donde se encuentran un montón de cosas que no están reguladas y que permiten que las otras personas que hacen uso consciente del Internet, que está vigilado, por así decirlo, se vuelvan presa fácil. Y entonces ahí es donde encontramos que hacen modificaciones de las cuentas, que usted se mete a un enlace y le roban toda la información, que fácilmente le pueden hackear la cuenta, pero que usted se mete a red social y que allí también le pueden hackear la información que hay allí. Entonces, ese COMPES 3995 es el que le dice, mire, hay una seguridad digital específica. Siga estos pasos, no esté entrando a cualquier enlace. Verifique esa información que hay allí, ¿sí? Eso es importante conocerlo. Por eso es importante tener en cuenta, tranquilo, profe Miller, que ya me di cuenta de lo del audio. Por eso es importante conocer la norma y cuáles son esas estrategias, esos lineamientos que nos dicen a nosotros, como, venga, utilice la tecnología, la información y la comunicación, pero de forma consciente. Una de las cosas que tiene que ver con ese COMPES 3995 también es que le dice a usted, usted tiene que utilizar la tecnología bien y no la puede utilizar para generar un mal a otro, ¿cierto? O pasar por encima de los derechos de otro. Entonces ahí nos encontramos como los derechos de autor que normalmente son muy violados y que lo que vamos haciendo es cogiendo un video o cogiendo una imagen o cogiendo un audio y hacemos uso de ello como si fuese de nosotros. Y allí es importante empezar a regular eso de, listo, yo estoy utilizando la tecnología, estoy haciendo parte de la transformación digital, pero ¿cómo es que debo hacerla para estimular que mis estudiantes o que el proceso de aprendizaje, enseñanza, logre fortalecer las competencias tecnológicas y socioemocionales de esas personitas a las que yo estoy acompañando como docente, pero que también en el uso de eso sean responsables y respetuosos? Entonces, aquí está como el resumen de esos COMPES, que era lo que les mencionaba ahorita. Y de allí pasamos, después de conocer la normatividad, yo ya tengo el conocimiento de cómo deberían de ser las cosas, ¿cierto? Pues una vez tenga ese conocimiento, yo puedo empezar a decir, ah, bueno, ahora sí, ¿cómo es el cuento de la pedagogía mediada por las TIC? Entonces, es algo muy importante que tenemos que tener los docentes y es que la pedagogía mediada por las tecnologías de información y comunicación no es solamente tener el computador, tener el videobeat, tener el celular. No, eso realmente no hace que esté mediado por las tecnologías. ¿Qué es lo que hace que esté mediado por las tecnologías? Que el uso de esos recursos me sirva a mí para que mis estudiantes, inclusive yo como docente, fortalezca habilidades y competencias y logre tener unos productos o unos aprendizajes que estén plasmados en algo. Entonces, ¿cómo así?
Listo, un ejemplo. Eh, hay una situación o una problemática que se ha identificado en el barrio o en el municipio donde queda la institución educativa, ¿cierto? Entonces es un problema con el manejo de las basuras, ¿sí? Entonces, porque hay un río. Entonces, ese manejo inconsciente de las basuras porque hay un río, pero entonces, ¿cómo hago para llegar al uso de esa tecnología? Tengo que dar primero ciertos pasos para poder llegar a eso. Entonces, digamos que la solución que plantearon es hacer una campaña para que la gente ya no maneje adecuadamente las basuras y el río no esté contaminado. ¿Qué creen ustedes que deberíamos de hacer como docentes en el aula para guiar a nuestros estudiantes a llegar a eso? Que posiblemente esa enseñanza o esa forma de comunicación a los otros sea a través de redes sociales, sea a través de, no sé, de un periódico que se cree en la institución educativa, pero también puede ser a través de videos que colguemos en YouTube y podamos poner el enlace en otras partes, o puede ser a través de un código QR, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, ¿qué creen ustedes que deberíamos de hacer paso a paso para llegar a esa información? Hola. Profe Doris, la escucho. Bueno, yo considero que antes de utilizar, pues, o conocer todo lo referente a la, como docente, a la tecnología o al uso de las TIC y su manejo, debemos de conocer la normatividad que nos indica qué es lo que tenemos que conocer, cómo nos debemos de desenvolver para no ir a pecar, no ir a cometer alguna dificultad o algún error que nos pueda perjudicar más adelante. Ujú. Gracias, profe Doris. Hola. Profe Carlos. Bueno, yo creo que la normatividad es sumamente importante porque nos permite ubicarnos en un contexto real sobre la problemática que tenemos, porque sabemos que no todas las comunidades son idénticas, somos diferentes comunidades y para lo que algunos es bueno, para otros es malo. Entonces, sí, como ubicarnos en el contexto y así mismo aplicar el proyecto al cual vamos a apuntarle con la aplicación de las tecnologías. Gracias. Listo, profe. Bueno, entonces para el ejemplo que yo les decía, vamos a hacer un ejercicio. Y es para yo decirle a otro cómo tiene que manejar las basuras, ¿qué creen? O sea, ¿qué deberíamos de hacer primero? Hacer un proceso investigativo con los chicos, ¿cierto? Donde podamos realmente identificar el problema, las causas de ese problema y cuáles son los efectos. Y esos efectos, dónde se están dando y dónde es que surgen esas causas. ¿Por qué? Cuando el estudiante logra entender la problemática realmente, porque es que puede ser que la problemática no esté solamente fijada que una de las causas sea que la gente haga mal manejo de la basura, sino que puede ser un montón de cosas. Entonces, cuando yo entiendo el problema, entiendo qué causa el problema, cuáles son los efectos, ahora sí puedo empezar a plantear soluciones. Y esas soluciones son las que de una u otra forma se van a hacer visibles en esos medios de comunicación, donde yo estoy diciendo, lo voy a enseñar a la gente a que no contamine y dañe el río, ¿cierto? Entonces, en ese proceso investigativo, mis estudiantes van a tener que identificar el contexto, quiénes son los actores que están allí, cómo esos actores se relacionan con el contexto, quién es que genera esas causas que dan ese problema. Entonces ahí ya entiendo el problema, ahí ya puedo decir, estos son los efectos, que es que están contaminando el río, pero no solamente contaminan el río, sino que están generando problemas de salud,
Entonces, cuando ya tengo toda esa información, ahora sí me puedo sentar, recopilarla, hacer un análisis y decir, las causas son estas, las situaciones de estas causas se están generando en el barrio X y en el barrio Y. Y ya con esa información, entonces el estudiante ya puede decir, ah, listo, no. Estas causas, estos efectos, lo que nos da es que en esos barrios no hay solamente que se le maneje las basuras, sino que hay que hacer un trabajo pedagógico con las instituciones educativas, pero también con los restaurantes porque son los que más contaminan, ¿sí? Entonces no hacen un manejo adecuado. Entonces los principales actores a los que nos tenemos que dirigir es a ellos. Entonces, en todo ese proceso, mis estudiantes están manejando las TIC porque están manejando la información y están manejando la comunicación, porque ahí van a hacer entrevistas, van a hacer encuestas, pero también posiblemente van a hacer grupos vocales para identificar esas causas, esos efectos y poder plantear esa solución, ¿sí? Entonces, mientras hacen todo ese proceso, pues van fortaleciendo las competencias del siglo XXI. ¿Y cómo? Ah, pues entonces están siendo argumentativos, ¿cierto? Porque van a hacer un análisis. Ah, pero es que también están fortaleciendo el pensamiento crítico porque están diciendo, listo, está pasando esto y cómo es que yo puedo generar esta solución y por qué esta solución sería efectiva. Puede ser que ellos empiecen a buscar unos autores o otras situaciones que han pasado en otros lugares que han sido similares y ahí investiguen y analicen cuáles han sido las soluciones y si esas soluciones han funcionado y si podrían integrarlas allí como una de las soluciones a esa problemática. Y por último, ya con esa información, entonces ellos lo que dicen es, bueno, como la solución es que esa información es para estos actores que son las instituciones educativas y los restaurantes, lo que ellos necesitan aprender es cómo hacen el desecho de esos desperdicios orgánicos que se generan en la cocina, porque eso es lo que más contamina. Digamos que eso fue lo que salió en el análisis. Entonces ya los chicos pueden preparar una campaña que pueda ser difundida por redes sociales, pero también que pueda ser difundida a través de un megáfono, pero que ellos puedan crear a través de Canvas un folleto, que puedan ir a las instituciones, pero que también puedan ir a esos restaurantes y hacer unas actividades de capacitación y hacerlos conscientes de la problemática. Entonces, miren que en todo el proceso fortalecimos habilidades y competencias del siglo XXI e hicimos uso de la tecnología, de la información y de la comunicación. ¿Listo? Y ahí estuvo presente el computador porque pueden hacer investigación o posiblemente una tableta, pero también estuvieron los celulares porque con ellos tomaron fotografías, hicieron videos o tuvieron el uso de una videocámara y con eso hicieron la grabación. ¿Sí? Entonces, ahí en todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje, todos fortalecieron habilidades, el docente y el estudiante. Y estuvo realmente permeado por por la tecnología, la información y la comunicación. Eso es importante tenerlo claro. No sé si quieran agregar algo, si hay alguna pregunta hasta allí. Profe Sara, buenas, ¿cómo está? Profe Doris, ¿va a hablar? No, la verdad no me parece que está muy claro lo que usted dijo. Listo, profe. Profe Sara, para escucharle la voz. Buena, ¿cómo están? Bien, Aló. profe Sara, acá la escuchamos. Ah, sino que estoy conectada del celular y eso me da un problema. Tranquila, profe. Tranquila que en todo este camino que vamos a estar, va a fortalecer esa habilidad para el uso de ese recurso. Ah, Me sí, encanta señor. escucharla y saber que está aquí. Bueno, gracias. Bueno, sigamos entonces, profes. Entonces,
¿Cuáles son esos beneficios de la tecnología o de las TIC en la mediación del proceso pedagógico? Y es que yo puedo hacer uso de esas herramientas tecnológicas, pero como les decía ahorita, que esa herramienta, al usarlo, no sea usarlo, o sea, que el video no sea para proyectar una película solamente, sino que cada uso de ese recurso o de esa herramienta sea realmente una herramienta que nos permita mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es donde vamos a lograr la calidad educativa. No solamente porque yo ponga el computador y les proyecte un video a mis estudiantes o les proyecte una información que alguien está diciendo a través de un podcast. Eso no solamente por sí va a mejorar el proceso educativo. Por el contrario, lo que va a hacer es que va a cargar un elemento allí que está presente, pero que en última no nos está dando un resultado. Entonces, ¿cómo esas herramientas de la tecnología realmente hacen la mejora de la calidad? Cuando yo tomo esa herramienta como herramienta para que en última mi estudiante pueda materializar el conocimiento, ¿sí? Y que ahí pueda ser interactivo, que pero ahí también pueda ser creativo con el uso de ese recurso. Entonces, como el celular realmente empieza a cobrar importancia porque hay una aplicación que le permite hacer algo específico. Y no porque simplemente ellos hagan un ejercicio de, perdón, hagan un ejercicio de tomar el celular para estar en redes sociales todo el tiempo y mirar la información que está allí. Si ese es el gusto de ellos y el interés de ellos, listo, tomo las redes sociales, tomo la información que hay allí, pero analizo lo que hay allí y cojo lo que sirve para dar solución a problemáticas. Entonces, si los chicos en las redes sociales empiezan a encontrar que hay mucha gente o hay muchos influencers hablando sobre, no sé, sobre cómo hacer dinero fácil y no sé qué, ¿no? Que ellos empiecen a contrarrestar eso haciendo uso de su mismo celular y decir, mire, es que el trabajar y la educación fortalece el conocimiento, pero también fortalece la mente, pero también le permite a la persona desarrollarse de diferentes formas, ¿sí? Entonces, ahí ya está haciendo un uso consciente de ese recurso que es el celular como una herramienta para. ¿Listo? Eh, permite crear entornos de aprendizaje más dinámicos e interactivos y personalizados. Cuando habla de interactividad es que realmente el estudiante pueda hacer uso de ese recurso, de alguna forma, ¿sí? Porque cuando nosotros le proyectamos el video, él no está haciendo uso interactivo de eso. Él está observando en una pantalla lo que yo le estoy mostrando, pero él no está interactuando con el recurso y no está haciendo uso de él y no está, a veces, al finalizar mis estudiantes, vieron tantas veces conectado el video bien, pero ni siquiera saben prenderlo, ni siquiera saben cuadrarlo, ni siquiera saben cuál es el cable HDMI, que es el que conecta al computador, o cuál es el cable VGA, que yo le digo, tráigame el cable VGA y no sabe cuál es, porque nunca interactuó con el recurso. Entonces, permite motivar y facilitar la comprensión de temas. Para que haya una motivación real de los estudiantes, tenemos que partir de que las herramientas que utilicemos o cómo integremos la tecnología, la información y la comunicación en el aula, debe partir de las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes. Si eso no está presente, esa herramienta simplemente va a ser un elemento más puesto allí y los chicos no van a ser productivos con ese uso de esa herramienta, ¿sí? Y el ejercicio educativo pues va a seguir igual con un elemento más sumado que en última no está generando ninguna transformación. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a hacer el ejercicio de decir, ¿cómo es que aprenden mis estudiantes? ¿Cuáles son los intereses de mis estudiantes? Entonces, si yo veo que el 80% de mis estudiantes es muy visual, pues yo tengo que conseguir herramientas y recursos que desde la visión le permitan a él interactuar, le permitan. Entonces, ¿yo qué haría? Bueno, como los chicos son muy visuales, entonces
Hacer videos con ellos es fácil, porque ellos van a encontrar elementos fáciles que les permitan agregarse a ese video y poder contar o narrar una historia o poder dar una información allí para otros. Ah, pero ¿qué otra forma puedo hacer si ellos son muy visuales? Entonces yo puedo hacer un recorrido con ellos, un ejemplo, para los que son zonas rurales, entonces yo puedo hacer un recorrido con los chicos por la zona rural y puedo pedirles que lleven o una cámara o lleven su celular y hagan fotografías a X cosas para después hacer el análisis de esas imágenes que hay allí. ¿Permite el acceso a una gran cantidad de información? Sí. En la web hay cantidad de información que yo quiera, pero si yo le enseño al estudiante o oriento al estudiante a cómo debería hacer uso de esa información, allí es donde cobra importancia realmente el uso de la tecnología. Porque cuando mi estudiante esa información la toma, la analiza, mira quién es el autor, logra generar una argumentación frente a ese tema, es porque yo también he generado una pregunta orientadora, una pregunta problemática que el estudiante resuelve a partir de la investigación de la información o los datos que ya encuentra en Internet. Pero si yo simplemente le digo, busque qué es la célula, pues él se va a meter a Google, va a decir qué es la célula, le sale un montón de información y la primera que encontró, esa fue la que copió y pegó. Y usted después va y le pregunta y ni siquiera sabe qué fue lo que copió y pegó. Porque es que usted simplemente le dijo qué es. Si yo empiezo a generar preguntas orientadoras, si yo empiezo a generar preguntas problematizadoras, pues mi estudiante se va a ver en la obligación de hacer una investigación para poder darle respuesta a eso. Y va a buscar, va a hacer uso del internet, va a hacer uso de su celular, va a empezar a preguntarle a la gente y ahí es donde está empezando a ser interactivo con esos recursos tecnológicos que tiene a su alrededor. Entonces, si yo ya sé cuáles son los beneficios, cuáles serán esos principios fundamentales de la pedagogía mediada por las TIC. Entonces, como eso no es lineal, pero sí hay elementos que dependen del otro o que fortalecen al otro dentro de esos principios. Entonces está el tema de la colaboración. Y es muy bacano porque en estos momentos nosotros estamos haciendo un proceso colaborativo. Estamos aquí todos en una sala, pero para los que estuvieron en la sesión pasada, saben que en un momento determinado yo los partí en salas y se fueron por equipos aleatorios que se fueron asignando a esa sala. Y ahí hicieron un trabajo colaborativo que incluía que tenían que hacer uso de esta aplicación, porque ahí tenía que compartir la pantalla, pero encontraron cómo llamarme cuando tenían alguna dificultad. Encontraron la forma de trabajar el documento y poder hacer allí un debate, pero con ese debate lograron generar un documento argumentado para dar respuesta a 3 preguntas. Entonces, allí un proceso de colaboración, de personalización también, porque cada grupo personalizó su documento y sus respuestas de acuerdo al consenso que tuvieron. Fueron interactivos, sí, porque pudieron hacer uso del recurso. Tuvieron la posibilidad de acceder, algunos desde el computador, otros desde el celular, pero hicieron el ejercicio. Estuvimos en el tema de innovación y cuando se habla del tema de innovación como principio fundamental de la pedagogía es lo que les vengo diciendo desde el principio. ¿Cómo tomo la herramienta y esa herramienta la convierto en algo que me puede hacer una transformación? Y es, listo, yo tengo el computador, pero con este computador y con PowerPoint, ¿qué puedo hacer? No solamente presentaciones, yo podría hacer juegos en PowerPoint. Y si un estudiante o un maestro puede guiar ese proceso de creación de juegos en PowerPoint, allí ya hay una innovación, porque estoy haciendo uso de un recurso que normalmente es usado para hacer presentaciones, lo estoy convirtiendo en hacer el uso de esos elementos que hay ahí, de ese menú que hay allí, para poder crear un juego. Pero también lo puedo utilizar para hacer
un, un video explicativo. Y entonces me grabo haciendo la explicación de X, Y cosa que tengo ahí en la pantalla, que puede ser de un juego, pero puede ser de una aplicación, pero puede ser de otras temáticas o elementos que yo tenga ahí presente. Entonces, digamos que ese uso de la tecnología de esa forma consciente es donde lleva a los chicos y a los maestros a ser creativos en el proceso, ¿sí? Y que esa creatividad realmente deje producto. Entonces, yo utilicé la tecnología para un montón de cosas. Me devuelvo al ejemplo que les había dado antes de lo de las basuras. Al final que los chicos creen folletos, que los chicos puedan hacer una campaña visual, que puedan hacer de pronto un podcast, donde le expliquen a esas personas que están generando, las que ellos son los generadores directos de las causas para que se cree esa problemática de contaminación allí del río. Allí estoy logrando que mis estudiantes sean creativos, porque hicieron uso de unos recursos y al final lograron hacer un ejercicio con otros, resolvieron una problemática y dejaron clara esa problemática que está presente, hicieron consciente a otros de eso. Entonces, esa pedagogía mediada por la tecnología, ¿qué le permite al docente? Que el docente tenga la posibilidad de salir de la zona de confort en la que está, porque a veces nos da miedo hacer uso de la tecnología, porque no tenemos la habilidad, porque tenemos digamos, esa sensación o esas situaciones de que, yo cuando utilizo el videobeam, ese videobeam se daña, o no está listo, o hay un montón de situaciones ahí que pasan, y que es verdad que pasan en las instituciones educativas, pero cómo es que yo realmente me pienso en el uso de ese recurso de una forma diferente. Entonces también le doy la dimensión a mi estudiante de decirle, mire, yo le voy a enseñar diferente, se van a presentar unas situaciones en el camino, pero las vamos a sortear y lo que necesitamos al final es que el tablero y el texto no solamente sean el motorcito de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que en ese ambiente escolar, en ese ambiente educativo, ya haya una transformación con el uso de otros recursos, pero que se ponen en función como una herramienta. ¿Listo? Y es allí donde, el estudiante va a decir, no, es que, mira, pasar del tablero a esto me implica esto, o sea que el tablero es importante por tal cosa. Pero es que el texto o la palabra del docente es importante porque yo de aquí salto acá y me puedo devolver y encuentro todo este montón de elementos positivos que me permiten aprender más y tener un mejor conocimiento. Pues, ese uso mediado tiene, ya vimos los beneficios, ya vimos todo el tema del principio. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que da ese uso o esa mediación de las tecnologías? Es que el estudiante va a tener mayor interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ahí van a pasar varias cosas. Yo como docente no me las sé todas, y con el uso de la tecnología no me las sé todas, pero mis estudiantes puede ser que sí tengan un poquito más de habilidad en ello. Entonces yo les digo, hay que hacer una presentación, pero yo sé utilizar PowerPoint, ¿ustedes qué saben utilizar? Entonces ellos van, yo sé utilizar Canvas, yo sé utilizar Prezi, yo sé utilizar esto, Y entonces cuando yo utilizo todos esos elementos, ¿sí? Como estudiante y le estoy diciendo a mi profe y le estoy entregando al profe en un elemento, una herramienta que yo conozca, ahí el estudiante también va a empezar a ponerse del otro lado. Entonces va a estar en el rol de enseñanza, ¿sí? Y también va a estar en el rol de aprendizaje. Y nosotros como maestros también vamos a estar jugando en esos dos roles. Yo enseño, pero también aprendo del otro. Y ahí es donde se va enriqueciendo esa interacción entre esos actores y empieza a cobrar importancia las actividades que los estudiantes hacen en el proceso. Mejora la motivación porque están presentes o yo estoy teniendo en cuenta en esa mediación de las TIC los intereses de mis estudiantes, pero también las necesidades y cómo es que los motiva a que hagan uso de ese recurso que está disponible.
No es irnos a sacar una cosa de la manga, no. Es lo que está disponible, cómo lo utilizamos y realmente innovamos con él. Estimula y ofrece condiciones de aprendizaje exploratorio. O sea, lo que yo les decía, los muchachos interactúan con el recurso y pueden empezar a entender y a conocer que hay cosas diferentes con las que ellos pueden trabajar para mejorar sus aprendizajes. Potencia la cooperación, mejora la autonomía y la responsabilidad. ¿Y por qué esa mejoría en la responsabilidad, en la autonomía? En la autonomía porque el estudiante empieza a de forma autónoma aprender, para no quedarse atrás, porque es que hay como ellos son la nueva generación y entonces son los que conocen todo de cómo funciona la tecnología, entonces, para enseñarle a los demás y no quedarse atrás, ellos autónomamente empiezan a aprender, porque además para ellos es un gusto, ¿sí? Y una responsabilidad, ¿por qué? Porque como hay un trabajo de colaborativo, pero hay un proceso allí, el estudiante sabe que si en alguna parte del proceso se abandona lo que está haciendo, pues va a dañar todo el proceso que ha venido haciendo y los estudiantes en estos momentos no les gusta hacer ese tipo de ejercicio. Entonces van a adquirir un poco más de responsabilidad. Permite que el maestro privilegie su rol como, como facilitador del aprendizaje. Entonces ya no somos nosotros, como les decía, solo el rol de enseñanza, sino que yo como docente voy a generar los caminos, las estrategias para que mi estudiante haga uso del recurso y le facilite yo así el aprendizaje desde la interactividad, pero también desde ese interés que él tiene. Fomenta un estilo libre de aprendizaje, renueva los métodos de aprendizaje y sus procesos, está centrada en los intereses y las posibilidades que tiene el estudiante y estimula más el pensamiento crítico. ¿Por qué creen ustedes que se estimula el pensamiento crítico? ¿Puede Profe, repetir la pregunta? ¿por qué creen ustedes que una de las ventajas de la pedagogía mediada por las TIC es que se pueda estimular el pensamiento crítico de los estudiantes? Bueno, yo considero que porque lo invita a pensar, a analizar, a sacar el mejor provecho a las tecnologías, lo invita a innovar, inclusive a buscar más información, a ser autodidacta, a transformar su pensamiento, puede ser. Lo ayuda a transformar el conocimiento que ya tiene a través de sus investigaciones. Considero yo que puede ser de esta Gracias. manera. Gracias, profe Doris. Profe Sara. Profe René, ¿puede dar respuesta a la pregunta, aunque sea escrito a través del chat y yo la leo, ¿vale? Profe Carlos.